Shanks es un personaje del que, a pesar de haber sido mencionado y mostrado desde los mismos orígenes de la historia, no sabemos prácticamente nada. Excepto que si le cabreas, te falta tierra para correr. Es un personaje que ha cautivado a todo el fandom. Y hoy vamos a analizar su navío y especular sobre sus características especiales. Muy buenas, yo soy Fire Kenofire y hoy vamos a hablar sobre el barco de Shanks, el Red Force. Vamos a intentar encontrar el origen de este barco, de dónde Oda se ha podido basar para crear el barco del Yonko pelirrojo, y vamos a ver cómo es posible que este barco realmente tenga más importancia de la que nos imaginamos en un principio. La conexión entre Shanks y Elbaf. Y es que el barco actual del pelirrojo le ha estado acompañando desde hace bastante tiempo, pero no es el mismo barco que tenía durante el inicio de la obra. Y sí, sé que en Film Red aparece el Red Force, pero realmente me niego a aceptar como evento canónico cualquier cosa que salga en una película de One Piece. Y es que el barco actual del pelirrojo, el Red Force, seguramente fuera adquirido hace relativamente poco para eventos de la obra, pero seguramente hará más de 2 a 3 años que lo tenga, y seguramente fue adquirido en lo que es Elbaf. Y ahora, ¿por qué pienso yo que adquirió este barco en Elbaf? Pues si observamos este barco de cerca, podemos descubrir que realmente se parece mucho a los barcos de la cultura vikinga, al menos es parte de la cultura que ha llegado a la actualidad. Y sabemos que la cultura vikinga fue una gran inspiración de Oda para poder crear la tierra de Elbaf, y de hecho le encanta la cultura vikinga. Además de que todo esto sería perfecto si además el árbol del tesoro Adam se encuentra en Elbaf, ya que de este árbol es del que se crean los mejores barcos, del cual se creó el Oro Jackson y también el Thousand Sunny. Y es que muchos han teorizado sobre una conexión entre Shanks y la tierra de los gigantes, y la verdad es que tras el capítulo en el que Shanks se merienda a Kid queda bastante claro que hay una conexión. Y además ya prácticamente no quedan territorios que sean dignos de ser llamadas la tierra de un Yonko. Así que sí, es muy probable que Elbaf sea el territorio del Yonko Shanks, o al menos que la gente piense que lo es. Estas tierras esconden los grandes misterios del complejamente precioso mundo de One Piece, desde historias contadas por los gigantes más longevos o durante generaciones, hasta el conocimiento rescatado de las ruinas de Ohara, la tierra de los grandes arqueólogos destruida por su enorme y maravilloso conocimiento. Sería bastante adecuado que estas tierras tan importantes para la historia y el futuro del mundo estuvieran bajo la protección de la persona que heredó la voluntad del rey pirata. Una persona capaz de cuidar su legado y poder esperar a la llegada de Joy Boy para traer de nuevo el amanecer al mundo. Sabemos perfectamente que el estilo vikingo que le encanta tanto a Oda estaba ya predestinado, por así decir, a ser parte de los gigantes. Desde que empezó la obra, Oda quiso que los gigantes tuviesen este estilo de la cultura vikinga, y sabemos que quería acabar la obra en 5 años, pero debido a la gran popularidad de la serie no tuvo más opción, por así decirlo, que alargarlo hasta el día de hoy, que estamos a punto de ir hacia Elbaf, lo cual nos queda bastante claro que la importancia de la cultura vikinga ha estado siempre ahí desde el inicio de la escritura de la obra, y que va a tener muchísima relevancia cuando lleguemos a ese arco. Lo único que, claro, como comenté, al atrasarlo tantos años, parece que tal vez no, pero realmente tiene una fuerza y un impacto muy importante, seguramente también en todo lo ocurrido durante el siglo vacío. Por lo que podemos asegurar que Oda ha estudiado mucho sobre la cultura vikinga para poder incluirla dentro de su obra. El Skidbladnir. Por lo tanto, ahora me gustaría presentaros un barco vikingo que yo considero que ha sido la inspiración para que Oda crease el Red Force, el barco del pelirrojo. Y es que este navío no es para nada desconocido, ha sido la fuente de inspiración para que muchos autores lo utilicen para nombrar sus propios navíos en sus obras, pero no cualquiera, sino para los navíos más importantes, más resistentes y más veloces. Y es que a todos aquellos fanáticos de Código Lyoko os sonará. Ojalá volviese. Y es que este era el nombre que le dieron a la nave virtual que utilizaban dentro del mundo de Lyoko. Y es que el Skidbladnir era el mejor navío que había en toda la mitología nórdica. Y la mayoría de los textos le atribuyen este barco a Freyr y otros cuantos a Odín. Y este barco tenía ciertas cualidades que no solo lo hacían el mejor dentro de la mitología nórdica, sino que además esas cualidades serían perfectas para el Yonko de las chanclas. Me hace mucha gracia porque el Yonko de las chanclas siempre era Shanks, pero es que ahora el Yonko de las chanclas es Luffy. Es que, Oda, por favor, no son para los chistes. Es que ahora ¿cómo hago yo la broma del chanclas? ¿Ahora quién es el chanclas? ¿El Shanks? O Luffy, que yo voy con chanclas. O sea, vamos a ver, por favor, ¿eh? Y es que este barco fue creado por los enanos como regalo a los dioses. Por parte de Sindri y Brokr tenemos el famoso Mjolnir, el martillo de Thor, Gulimbusti, el cerdo de Freyr y el Draupnir, el anillo de las almas. Puede incluso Oda haber utilizado como referencias en Thriller Bark. Fue por parte de los hijos de Ivaldi que se crearon Gungnir, la lanza de Odín, el pelo dorado de Sif
y el Skidbladnir. Y es que el Skidbladnir cumple con todo lo que Shanks podría necesitar para que realmente nosotros lo consideremos como el navío perfecto. Por un lado tenemos que este barco siempre estaba listo para navegar y contaba en todo momento con viento favorable. Y si encima estuviera hecho con la madera del árbol Adam, sería un barco extremadamente resistente. Y además también era capaz de cargar con todos los dioses y se podía doblar para guardarlo en un bolsillo. Y además tú puedes hacer exactamente lo mismo, solo tienes que clicar en suscribirte para ayudarme a crecer y poder guardar este canal en tu bolsillo y llevarlo a todas partes. Ayúdame a llegar a los 1000 nakamas. El Skidbladnir y el Red Force. Y ahora vamos a ver las cualidades de este barco que Oda ha introducido dentro de la obra, de manera que podemos conectarlo con el Red Force hasta llegar a la conclusión de que realmente está basado en este barco. Y para empezar me gustaría hablar de que siempre tiene un viento favorable. Esto realmente a Shanks le beneficiaría muchísimo, como un yonko que es, para poder llegar a cualquier sitio a una velocidad pasmosa. Y esto podría sonar como algo bastante trivial, pero recordemos que en el mundo de One Piece la mayoría de los barcos no tienen un motor y dependen del clima, dependen de las corrientes del mar y dependen de tener un navegante extremadamente bueno para poder llegar a los sitios vivos. Ya no te digo con tiempo, ya no te digo todos juntos, ya no te digo con todo su material. No, para poder llegar vivos. Luego ya que lleguen bien y demás y a tiempo, es un extra. Y la verdad es que esto tal vez lo hemos olvidado gracias a la maravillosa navegante que tenemos en el Thousand Sunny, que Nami nos hace ir de un sitio a otro sin que nos preocupemos de absolutamente nada. Y además todos estos requerimientos aumentan mucho más cuando salimos del paraíso y entramos al nuevo mundo, donde el clima cambia constantemente y todo es tremendamente impredecible. Por lo que ahora imagínate, teniendo un barco que siempre lleva el viento a favor y un navegante extremadamente bueno, es que podríamos llegar a cualquier sitio en tiempo récord. Y esto puede que nos suene de algo, ya que en la pelea de Marineford, incluso antes de la batalla, se nos mencionó que Shanks había hecho contacto con Kaido. Y justo al final de la propia guerra de Marineford fue Shanks quien llegó para parar la guerra. Estamos diciendo que Shanks se movió desde su base hacia Wano y desde Wano se movió hacia Marineford, lo cual son unas distancias tan largas que hizo que absolutamente todo el mundo se quedase sorprendido. ¿Cómo es posible que Shanks llegase tan sumamente rápido desde un sitio hasta el otro? Y esto podría ser algo que este mismo barco le proporcionó, ya que siempre tiene el viento a favor, que luego hablamos de cómo es eso posible, y entonces pudo llegar a tiempo. Y lo mismo podemos ver al final del arco de Wano. Vemos que cuando Shanks llega a Wano para atacar a Ryokugyu, luego él se marcha, y pocos días después es cuando deciden salir todos los demás de la isla. Y cuando Kid llega a Elbaf, Shanks está a punto de irse. Es cierto que ha habido un par de días de diferencia, pero viendo los mares que hay en One Piece, me parece muy curioso que justamente cuando uno llega, el otro se está yendo, a no ser que sea porque realmente Shanks llega en un instante a donde él quiere ir. Que sí, que también es muy posible que Shanks entrase a Elbaf, tomase un par de cervezas y dijera hasta la vista. Pero por cómo se quedaba muchas veces en Vía Fusa y demás, no solía hacerlo así, entonces es bastante curioso. ¿Cómo es tan veloz? Y yo lo que considero es que para que tenga el viento siempre a favor, en un mundo de One Piece, lo más probable es que este barco contenga un motor muy poderoso. Y claro, algunos podemos pensar que Elbaf no parece una ciudad o una isla, un reino realmente avanzado, ya que les vemos bastante rudimentarios y bastante, básicos, lo que tienen ellos en su día a día, ¿verdad? Bueno, lo primero de todo, vamos a quitarnos esa tontería de la cabeza, porque lo único que hemos visto de Elbaf ha sido un pequeño pueblecito a las afueras, que un pueblo es un pueblo aquí y en China, o sea, sin más. Y además no podemos olvidarnos de que Elbaf tiene gente que primero vive muchísimos años y que posiblemente tenga información del siglo vacío y posiblemente incluso hayan podido formar cosas con el conocimiento que hayan guardado del siglo vacío e incluso con el mismo conocimiento que ha salido de los libros de Ohara. Por lo tanto, pensar que son gente sin tecnología, por así decirlo, es bastante, digamos, ridículo. Puede que lo sea y puede que no lo sabemos, pero asegurarlo es un poco excesivo. Y lo mismo pasó con Chopper. Durante el salto temporal él estaba en una isla que parecía bastante de cavernícolas, por así decirlo, pero realmente todos tenían unas lanzas como motorizadas, era increíble, que eran como misiles. Y es que él mismo pensó como, cuidado, que no están tan atrasados tecnológicamente como parecían. Y retomando lo que comenté antes, no olvidemos esto de que realmente los libros de Ohara fueron rescatados hace 22 años por Jawar Saul y los suyos. Lo cual nos hace pensar que aunque no tuviesen tecnología avanzada, si tenían conocimiento de lo que ocurrió antiguamente,
con todo ese conocimiento que tenían ahora nuevo de Ohara y la ayuda de Vegapunk, que fue mismamente allí para ver a Jaguar y Saul y poder ver esos libros y memorizarlos, perfectamente pudieron haber llegado a construir cosas que eso pues ayudasen a tener más tecnología. Y hace 22 años estamos hablando de un periodo después de que incluso Big Mom se fuera de Elbaf, lo que quiere decir que no hemos visto ese Elbaf como tal, y antes de que Shanks tuviera el Red Force, lo cual encaja bastante bien. Esto básicamente es para la gente que dice, no, es que todo Elbaf es igual que el pueblo. Bueno, pues mira, ese pueblo es excesivamente antiguo, teniendo en cuenta que posiblemente hayan reconstruido todo con la formación de Ohara. También recordemos que Oda seguramente, por no decir que sí o sí, si es que no sea obvio, tomó inspiración de la serie En busca de las ciudades de oro, donde podemos ver, entre otros paralelismos, los Poneglyph, una Robin, un Usopp, Road Poneglyph, un reino antiguo avanzado, aliens, un rescate a Prota en el mar por su figura paterna, etcétera. Y podemos ver como en esta obra, que para absolutamente nada se parece a One Piece, tienen un barco especial el cual es capaz de navegar con la energía solar. Y para quien no le guste la idea de la tecnología, que hay de ti, que todo el siglo vacío era así, puede pensar que este barco tiene un Klabautermann que es capaz de mover el barco siempre con el viento a favor. Pero no sé, a mí me gusta más la idea de un motor o cualquier locura por el estilo. Y es que el Skid Bladnir también es conocido por ser capaz de llevar a todos los dioses. Y yo creo que esto también será utilizado por Oda cuando lleguemos a Elbaf, ya sea para meter varias tripulaciones diferentes o varias razas diferentes en el barco, haciendo alusión a esta manera de llevar a todo el mundo dentro del mismo barco. Y una vez que ya hemos llegado a la conclusión de que estos dos barcos pueden estar conectados, vamos a empezar a pensar cómo es posible que Shanks fuese agraciado con este navío, ya que si lo pensamos bien, Shanks no tiene ni gigantes en su banda, a simple vista no parece que tenga ninguna relación de sangre con ellos, no tiene ninguna conexión como tal con ellos y realmente ha tenido este barco. Pero eso, amigos, ya es un tema para hablarlo otro día más y más en detalle. De momento nos vamos a quedar con que Oda ha utilizado este famoso barco como referencia para crear un barco realmente poderoso y digno de ser comandado por la banda pirata más poderosa en la época actual. Esto haría que fuera un barco perfecto para el Yonko y también sería el ideal para poder aplicar varios mitos nórdicos en One Piece, cosa que ya sabemos que Oda lleva queriendo mostrarnos desde hace muchos años. ¿Tú qué crees? ¿Piensas que el barco de Shanks puede estar inspirado en este barco vikingo? ¿Piensas que puede estar inspirado en otro tipo de barcos? ¿O piensas que no tiene ninguna inspiración como tal? Déjame todo aquí abajo en los comentarios. Y mientras tanto, yo te dejo aquí más vídeos que seguro que te interesan. Nos vemos muy pronto en el Mar de Aventuras.